Hoy he titulado mi meditación Odres Nuevos. Yo sé que Dios quiere introducirnos en este tema y quiero reflexionar con ustedes un poquito en el tema. Y quiero, por favor, pensemos en lo siguiente. El Señor Jesús vino a traer un nuevo sacerdocio. Él mismo había establecido en el Antiguo Testamento el sistema de sacerdocio levítico o arónico, y tenía una serie de configuraciones muy particulares, pero que todas conducían al Cristo. Cuando el Cristo viene, Él quiere traer un sacerdocio nuevo, desarrollado por la totalidad de los creyentes. Cada creyente es un sacerdote, llamado a estar lleno de Cristo, a mostrar el milagro de la santificación, de la transformación que Él produce en el creyente, para que sea una evidencia. Y si alguien viene a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y ahora son hechas nuevas. Así que no es normal que un creyente sea cristiano nominal, o sea, de nombre, pero que su conducta no coincida con el carácter de Cristo. Su vocabulario, su manejo de los negocios, su vida social, su vida familiar no es normal. Pero en el mundo entero se ha levantado una peste que hace que las personas digan ser cristianos, pero son borrachos, fumadores, viven en un libre, ven pornografía, mal hablados, incumplidos, tramposos, mentirosos, y se ufanan de ser cristianos y creen que lo son porque tienen una fe en Cristo. ¿Usted cree que los demonios son cristianos? Levante la mano. ¿Cuál cree que hay demonios cristianos? No hay demonios cristianos. Pero todos los demonios creen en Jesucristo. La Biblia lo dice, los demonios creen y tiemblan inclusive ante su nombre, pero no se convierten. Entonces tenemos problemas gravísimos con ese. Yo lo llamo una plaga realmente, pero llevamos muchos siglos de vivir en eso. El problema es que aún la iglesia cristiana evangélica ha caído en eso, y me temo que algunos de este lugar también. No es imaginable que un creyente continúe viviendo en unión libre después de conocer a Cristo, pero pasa un mes y sigue en unión libre, 2 meses, 2 años, 3 años y sigue viviendo en unión libre. Es aberrante. Es aberrante que los jóvenes cristianos tengan vida sexual antes de casarse. Hace unos años atendí la primer jovencita endemoniada, yo ministré, tenía 16 años. Estábamos en un servicio y de pronto se manifestaron demonios, la sacamos. Yo vivía a menos de una cuadra, a media cuadra del templo, y 2 chicos la llevaron a mi casa para ser ministrada. Entonces yo fui con ellos y yo era bien inexperto. Y comencé a hablar con esta jovencita y me doy cuenta que su endemoniamiento es porque odia a la madre. La madre era cristiana, se iba al ayuno, venía a la casa y no encontraba de pronto como quería, pero literalmente la cogía del pelo y la arrastraba por la casa, la golpeaba contra las paredes, la insultaba, la ofendía, y eso se repetía cada vez que ella llegaba del templo. Decía, yo no sé a qué va al templo, pero llega a maltratarme, llega como endemoniada. Y ella la odiaba porque encontraba una discordancia entre la fe que profesaba allí ayunando y la conducta de esa persona. Para mí fue muy nuevo, yo era nuevo en la fe, tal vez llevaba unos 3 o 4 meses de convertido. Yo no entendía muchas cosas, pero yo tuve un privilegio. Yo, cuando le entregué mi vida a Cristo, realmente yo nací de nuevo. Yo comencé a ganar almas la semana que me convertí a Cristo. Mi ministerio comenzó la semana que le entregué mi vida a Cristo. Y hasta el día de hoy no he parado de ganar almas. Me parece antinatural que alguien no tenga pasión por los perdidos, porque la naturaleza que Cristo da es de pasión por los perdidos. Si usted no tiene pasión por los perdidos, digo, pellizquese, está muerto. Es que yo soy líder de tal cosa, soy pastor.
Mire, no me interesa el cargo que tenga. Si usted no tiene pasión por los perdidos, no tiene la vida de Cristo en usted. Lo han engañado, su fe no es real. Le han diluido su condición. Es como un naranjo que no de naranjas. No, no es concebible. Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Es el Cristo. Es el Dios eterno. Y Él vino con un propósito perfecto, y es rescatarnos de las consecuencias del pecado. El pecado se enseñoreó de nosotros. Él quiere rescatarnos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando alguien viene a Cristo realmente arrepentido de su pecado, de su condición, el Cristo de la gloria le quita el corazón de piedra y le da un corazón de carne. Y luego insufla su Espíritu Santo para que pueda vivir la palabra. Todos somos llamados a esa vida sobrenatural. Y es completamente anormal que alguien no la viva. Si alguien no está viviendo esa vida, por favor consúlteme, pídame una cita. Yo con mucho gusto lo escucho y busco la manera de entender por qué no está ocurriendo, porque no es normal, no debe ser normal. El Cristo vino al poner su Espíritu Santo, es el Espíritu para la santidad. Él es santo y nos comunica su vida para que podamos ser santos como Él es santo. Por eso es totalmente inadmisible un cristiano evangélico en adulterio, por ejemplo, bebiendo, preocupado por guardar dinero, acumular dinero. Es totalmente enfermo. ¿Por qué? Porque no coincide con el Espíritu de Cristo. El Cristo no es así. Él no vino a comprarse el camello último modelo. Él no vino a construir la casa más elegante del mar de Galilea, que por cierto es el mar quizá el más bello del mundo. No, Él se despojó de su gloria, se despojó de su grandeza. ¿Para qué? Para poder identificarse con nuestra miseria, hablarnos cara a cara, de hombre a hombre, y poder hablar nuestro lenguaje de sufrimiento, de martirio, de soledad, y podernos enseñar cómo es la transición a una vida santa, cómo se debe vivir. Esto hay que entenderlo. Dios está buscando una iglesia verdadera. Los jóvenes de las iglesias, la mayoría se decepcionan generacionalmente y abandonan la iglesia. Y por eso las iglesias tienen la tendencia a llenarse de viejitos y convertirse en iglesias de viejitos. Miren las iglesias históricas y dígame si no es verdad. ¿Por qué? Porque no ven vida verdadera en los padres. Porque los adultos tienen muchos conceptos, pero no tienen la vida, el amor, el gozo, la libertad, la victoria. No tienen al Cristo viviendo en ellos. Y es necesario que nos sacudamos y digamos: caramba, si yo no tengo la vida que menciona la Biblia, yo necesito tenerla. Y yo les puedo garantizar, como dice la Escritura, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Eso lo dijo Jesús. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Así que no es normal que seamos como un desierto. No. Lo que es normal es que seamos como un mar. Fluye la vida de Cristo. ¿Me hago entender? Ahora sí, con esta súper introducción tan larguísima que pareciera que fuera el sermón, entonces vamos a ir a la Escritura. Por favor, escúcheme bien. La forma como nos relacionamos con Él determina la calidad de nuestra vida espiritual. Esto quiero ponerlo como una base antes de.
La forma como nos relacionamos con Él determina la calidad de nuestra vida espiritual. El adversario no tiene problema que oremos, que busquemos de Dios. El asunto para el adversario es que no vayamos a confiar en la gracia del Señor para acercarnos al Señor, sino que nos acerquemos en nuestra propia experiencia, en nuestras fuerzas. Voy a repetirlo. El adversario no tiene problema con que usted ore, que todos los cristianos del mundo oren. A él no le preocupa eso. ¿Por qué? Porque Él se las puede arreglar para que nos acerquemos a Dios confiando en nuestras propias obras, en nuestra experiencia. ¿Qué va a ocurrir? Que siempre habrá sentimiento de culpa. Pero si entendemos la gracia y nos acercamos a Dios por la fe en Jesucristo, por su sangre, por su obra en la cruz y no en nuestro mérito, podemos conectar con Él, podemos recibir la bendición de Él, somos transformados. Y cuando somos transformados, ahora sí podemos presentarnos ante Él con una vida recta, porque Él nos transforma. ¿Me voy a entender? ¿Qué quiere el adversario? Invertirla. Primero sea perfecto para venir a Dios. Primero merezcaselo. Mire que usted es demasiado, todavía es enojón, todavía es esto, todavía es lo otro, todavía es lo otro. Y le trae toda la suma de sus errores para que usted se sienta que no está habilitado para la presencia de Dios. Pero cuando usted se acerca a Él confiando en la sangre de Cristo, en la obra de Cristo, no confiando en sí mismo, usted puede allegarse a Dios y beber de Él, recibir de Él, ser transformado por Él y continuar viviendo una vida triunfante. Yo creo que esa sería la síntesis de mi sermón, pero voy a tratar de explicarlo en la palabra. Lucas capítulo 5 verso 33, lo que leyó ahora David. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Mire, el tema aquí no es ni odres ni vino, no, esos son simbolismos. El tema aquí es la doctrina de Jesús y sus discípulos que comen y beben, en contraste con la doctrina de los fariseos y los discípulos de Juan, que ayunan y oran y ayunan y oran y se dan golpes de pecho y buscan desesperadamente agradar a Dios con sus méritos. Esa es la base. Y Jesús toma los elementos del vino y de los odres para explicar. Jesús trae un sacerdocio nuevo. Y Él no comienza a orar: bendito Dios y Padre celestial, Jehová de los... No dice: Padre. ¿Notan la diferencia? Vosotros pues oráis así: oh Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, Jehová... No, Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos a relacionarnos de hijo a padre. De hijo a padre. ¿Hay diferencia? Pero los otros aún no habían entendido la obra del Mesías. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como la palabra demanda en el Antiguo Testamento, y la palabra es la palabra de Dios,
y sí demanda que se acerquen en santidad. Ellos ayunaban y procuraban hacer firme la vocación de ser correctos con su esfuerzo. ¿Aló? Es la escuela vieja. Los fariseos, Juanito el Bautista, buenos hombres, era lo correcto, pero eso estaba colocado para cuando, hasta que viniera Jesús. Pero ahora ya estaba el Cristo, ya estaba entre ellos. Entonces los que estaban con el Cristo, que sabían que ya el Cristo estaba entre ellos y que Él les iba a transformar, porque el Cristo es espíritu vivificante. El Cristo es transformador. Él no vino para enseñarnos con un discurso: dejen de hacer esto y hagan esto. No, Él vino para transformarnos, a fin de que podamos hacer lo que es correcto, para que nos brote de manera natural, porque nos hace nuevas criaturas. Cuando yo era niño, vivía con papá. Papá tenía una finca y cultivábamos cítricos. Así que sembrábamos diferentes tipos de limón. Estábamos haciendo ensayos: limón Tahití, limón mandarino, limón criollo. Y luego los injertábamos, los hibridizábamos para convertirlos en árboles. Y una vez que están hibridizados, al crecer no dan limones, al crecer dan naranjas, de manera natural. Pero estaban programados para dar limones hasta que fueron injertos. Ahora dan naranjas. Nosotros, por la forma como el diablo nos vacunó, estamos programados para hacer lo malo. Pero cuando viene Cristo y nos engendra con su naturaleza santa, ahora de manera natural y espontánea debemos dar un fruto santo. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. A mí me preocupa realmente cuando un creyente, todas las veces que ora: Padre, perdona mis pecados y perdona mis iniquidades, perdona mis inmundicias, digo yo: oye, pero ¿cuándo vas a asumir la nueva naturaleza? ¿No que el que está en Cristo es nueva criatura? Yo creo que uno, después de que le entrega su vida a Cristo, si comete un error, pues pide perdón por el pecado. Perdóname que yo esportillé la vajilla en tal parte, pero no que yo rompí toda la vajilla y también las ollas y todo el fogón. No, Señor, porque es que no es verdad. Usted y yo ya somos cristianos. Hay una película que me parece muy bonita, muy romántica, se llama Como si fuera la primera vez. ¿Sí? La primera vez. Un chico se encuentra con una chica, la enamora, la conquista, pero al siguiente día, cuando ella se despierta, se le olvida todo. Así que él tiene que volverla a conquistar cada día como si fuera la primera vez. Me parece muy romántico en la película. Tiene su lugar. Pero que usted tenga que convertirse cada día, me parece que no. Usted le entregó su vida a Cristo, ya se la entregó. Ahora va a crecer como hijo de Dios, va a madurar como hijo de Él, pero ya es un hijo de Dios. Madure, crezca, demuestre compromiso. ¿Me hago entender? Y si no ha nacido de nuevo, hoy es su día para que le entregue su vida a Cristo. Hoy es su día de victoria para que le rinda su vida a Él. Amén. Muy bien, continuemos por favor. En este pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 2, Lucas 2, sí, hay un contraste, ¿no? Verso 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Noten que había unos que eran muy esforzados, ayunos. O sea, pareciera que ellos merecían un premio más que el reconocimiento de los... O sea, se parecían más correctos ellos que los discípulos de Jesús. Los de ellos ayunaban y hacían oraciones, y los de Jesús comían y bebían. ¿A cuál de los dos grupos le parece a usted más correcto? La mayoría dice: los que ayunan
Aleluya. Yo sí oro y ayuno. Pero otro que dice, no, yo confío en la obra del Cordero y por su sangre me acerco a la presencia de Dios y disfruto su presencia y me lleno de su majestad, porque yo no ando confiando en mis oraciones y ayunos, yo ando confiando en aquel que hizo los cielos y la tierra y que murió por mí y me compró con su sangre, y con su sangre me abrió un camino para que entre a su presencia. Jesús le dijo, sin ofender a los fariseos, a los que estaban diciendo, ustedes son odres viejos. Los odres nuevos son los que creen en mí. En estos yo puedo colocar mi Espíritu Santo y van a madurarse un carácter. En estos yo podré colocar mi palabra y van a crecer, y llegará el momento en que ellos serán superiores, porque después de que este vino madure, todos van a querer este vino añejo más que el anterior. Y por eso él venía a cambiar el sistema religioso del aronismo o los levitas por la iglesia de Jesús el Cristo, como aparece en el libro de Hebreos más adelante. Mire que eso es tan sencillo, que no por ser sencillo es simple. El adversario ha buscado ocultárnoslo, ha buscado impedir, para que nos quedemos con la vieja escuela, donde somos más espirituales los que ayunan y oran. Aleluya. Y no es que no ayunemos, porque Dios dijo, cuando les sea quitado el esposo, van a ayunar. Pero su identidad delante de Dios no está en el ayuno. Su identidad, su confianza para presentarse ante el Padre está en la sangre del Cordero. ¿Aló? Yo sé que lo que estoy haciendo los va a revolucionar si ustedes se disponen. Si se atreven a entrar a la presencia de Dios día tras día, a partir de hoy, confiando nunca jamás en sus propios méritos, sino únicamente en la obra del Cordero de Cristo Jesús, van a experimentar el poder de Dios, sus vidas van a ser transformadas y seremos una iglesia muy gloriosa que influencia en la ciudad. Vamos a sacudir la ciudad con el poder de Dios, con el amor de Dios, con una vida auténtica, con una doctrina auténtica centrada en Cristo. Muy bien, la historia se repite. Gálatas capítulo 1, en el versículo 6, Gálatas capítulo 1, vamos a mirar la repetición de la historia, ¿no? Algo muy parecido. Esto pareciera que hubiera estado velado para mí por mucho tiempo, pero últimamente me está siendo abierto a mis ojos. Dice verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos fueron llamados por la gracia de Cristo, no por la multitud de su obediencia. ¿Usted fue llamado por sus obras o por la gracia de Cristo? Pero estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es clave. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio de la gracia de Cristo. Muy bien. Pero ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy bien. Entonces el adversario busca por todos los medios quitarnos la fe, diluir la fe, mezclando la fe con gracia, con la ley, mezclando la gracia con la ley, con las rutinas, con los rudimentos del Antiguo Testamento, con las cosas que eran sombra.
Y note la astucia, ¿no? Porque es que el Antiguo Testamento es correcto. ¿No es la palabra del Antiguo Testamento? Claro que es la palabra de Dios. Pero cuando logra que el creyente deje de fundamentarse en la obra de Cristo y comienza a fundamentarse en la ley, pierde la gracia. Vamos a leerlo. Dice la Escritura que el que no obedece toda la ley está perdido. Y dígame, ¿quién puede obedecer toda la ley? Uno solo, llamado Jesús. Los demás recibimos la gracia por imputación. Recibimos esa justicia porque Él la cumplió por nosotros. Yo comprendo que lo que hoy está escuchando es bastante demoledor. A pesar de lo sencillo, lo que está escuchando hoy no es sencillo. Es muy profundo. Es muy clarificante. Ore a Dios: Señor, concédeme entender de qué habla Carlos. Ahí calladito: Señor, ilumíname. Pero concédeme entender de qué estamos hablando hoy, porque esto es crucial para la restauración de la iglesia. Versículo 11 dice, pero el capítulo 2:11. Pero cuando vino Pedro era un odre nuevo. Pedro fue un discípulo de Cristo, un apóstol. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Nota que los judaizantes fueron el instrumento del diablo para robar la gracia a los gálatas. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Uno no lo cree. Bernabé, el mentor de Pablo. El mentor de Pablo, el que lo consolidó, el padre espiritual de Pablo. Y en estas, sino que pasó, que le pasara a otro, pero a un gigante como este. O sea, ninguno de nosotros puede decir: yo estoy libre de no caer en ese error. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por la ley nadie será justificado. Verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El fin es que al creer en Jesucristo, vivamos para Dios. No es una información, es un resultado, una conducta nueva. Pero hoy la gente se conforma con estar informada, pero la mayoría viven para sí mismos. He predicado abiertamente, pues cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y le he preguntado: ¿qué estás buscando? ¿Lo tuyo propio o lo que es de Cristo? Honestamente, tienes que respondértelo, porque un día vas a estar ante el tribunal de Cristo y te lo van a preguntar: nena, ¿tú qué buscas en la tierra? ¿Lo tuyo propio o lo que es de Cristo? ¿Cómo los quiero?
¿Dónde vamos? En el versículo 19. Ajá. Luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pasaje carnudo. Pero por favor, vamos al capítulo 3 y procuro hacer un cierre para que me entiendan el tema de los zurrones, perdón, de los odres viejos y el tema de los odres nuevos, el tema del pacto antiguo y el tema del pacto nuevo, el tema de aquellos que sí, ellos estaban haciendo lo correcto, porque es que eso es lo más, lo que más a uno se jala los pelos. Es que los fariseos, los que criticaban a Jesús, se fundamentaban en lo correcto, en lo que era la palabra, pero repito, no entendían que eso era una sombra hasta que viniera Cristo, y que en Cristo confiamos únicamente en su obra, en la obra que Él hizo por nosotros, y Él nos imparte su espíritu para poder vivir esa ley. Oh Gálatas insensatos. Es un solo discurso. Él está hablando de por qué se dejaron robar el evangelio que habían conocido, por qué lo dejaron contaminar, por qué habiendo comenzado por el espíritu terminaron por la carne, comenzaron por la fe en Cristo y terminaron por la ley. Cómo se dejaron vacunar y robarse el evangelio de manera tan horrible. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesús el Cristo, o Jesucristo como está en la Reina Valera, Jesús el Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Cuál es el crucificado? Allá en Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, donde Jesús, ya viendo que todo se había cumplido, dijo: tengo sed. Le acercaron una esponja mezclada con vinagre o humedecida, y él no la quiso recibir. Luego dijo: consumado es. ¿Qué dijo consumado es? El Cristo, el eterno creador de los cielos y la tierra, el Verbo hecho carne, el Hijo del Dios Todopoderoso, ha muerto. Su santidad es suficiente, su sangre es tan santa y tan perfecta para cubrir tus pecados y los míos y los de todas las generaciones. Ya hemos sido liberados, solamente creer en Él, creer en su confianza. Él pagó la deuda, Él pagó tu deuda, Él te ha rescatado. Confía en Él, y por la confianza en la obra que Él hizo a favor de toda la humanidad, puedes acercarte a Dios y tener comunión, intimidad con Él. Entonces Pablo les dice: a vosotros, ante cuyos ojos ya fue presentado claramente al Cristo como crucificado, ya está hecha la ofrenda, ya está hecho el pago. Dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes ya habían recibido el Espíritu de adopción. ¿Por qué? Por confiar en Jesús. ¿Cómo se devuelven ahora a querer mezclar las obras de la ley, los mandamientos de la ley, con el mandamiento de la gracia, que es la fe en Cristo? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Por favor, lea conmigo el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por favor, vuelva a leer conmigo. Sí. Y hace maravillas entre vosotros,
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire, por el oír con fe, por el escuchar que Dios se hizo hombre y murió por nosotros, y que por la fe en Él somos perdonados y somos transformados. Por la fe en Él, el Espíritu nos es dado. Él nos suministra, nos provee el Espíritu, no por la multitud de las oraciones. Y con eso digo, no le digo no ore, no por la multitud de los ayunos, y no le digo que no ayune. Entiéndame, no es prohibir ni criticar la oración, es establecer el medio por el cual nos acercamos a Dios. No nos acercamos a Dios por nuestras obras, sino por la sangre que nos cubre, por la sangre que nos fue dada, por la santidad que nos fue otorgada por medio de Él, y entonces recibimos el Espíritu, nos es suministrado el Espíritu Santo. Por allá hay un pasaje en la Escritura, creo que es, si no estoy mal, miremoslo. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito: fue el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Quién es ese espíritu vivificante? Cristo. ¿Quién nos va a vivificar? Cristo. ¿Quién es el que nos otorga, el que nos concede, el que nos provee del Espíritu Santo? Cristo. ¿De qué forma? Por creer en Él. Entonces, los odres nuevos son estos odres que no buscan acercarse a Dios confiando en sí mismos, en su esfuerzo, en la multitud de sus sacrificios y ofrendas, sino que acercan a Dios confiando únicamente confiando únicamente en la sangre de Jesús. Espero no haberlos enredado mucho. Vamos a orar.